Shabbat Shalom, amados hermanos, les doy en este día. Espero que estén teniendo un Shabbat bendecido, santificado. Deseo lo mejor para ustedes. Y les doy la bienvenida a este estudio bíblico en Shabbat. Este estudio que el Padre Eterno nos permite hacer cada Shabbat, en donde estamos profundizando en las Sagradas Escrituras. Y estamos usando este espacio para estudiar acerca de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a quien se usa mucho precisamente para decir que supuestamente ya la ley, la Torá, no está vigente. Y hemos venido estudiando, amados hermanos, precisamente las cartas del apóstol Pablo, algunas de ellas. En este caso estamos en la carta a los Efesios. Les recuerdo que estamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el que se nos dice que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y hemos estado estudiando acerca del varón perfecto y ya estamos en la recta final dando conclusión a lo que significa el varón perfecto. Y precisamente estamos estudiando el Salmo capítulo 37 como esa gran conclusión de qué es el varón perfecto. Digamos que el Salmo 37 nos sintetiza, nos resume todo lo que sería ese varón perfecto. Varón perfecto que para nosotros, como creyentes en Yeshua, obviamente Él es el modelo a seguir. Él es el varón perfecto. Él es el modelo perfecto que todos nosotros debemos seguir. Nuestro Mesías, Yeshua, se constituye nuestro varón perfecto. Entonces los invito para que vayamos nuevamente al Salmo 37. Recuerde que ahí estamos estudiando y estamos usando este salmo para dar esa gran conclusión, sintetizar lo que significa el varón perfecto. Y quiero por favor que me acompañen al capítulo 37, versículo 11. Hace 8 días, en el Shabbat anterior, estuvimos viendo algo del capítulo 37. Y estábamos allí en el lugar donde se nos habla que los humildes poseerán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Entendiendo ese término paz, que es un término tan especial, este término shalom, que obviamente es un término que tiene mucha simbología, tiene mucho significado y que nos está llamando a que nosotros estemos a cuentas. Y estar en Shalom, lo veíamos hace 8 días, precisamente tiene que ver con eso, con que nosotros estemos a paz y salvo, con que nuestra cuenta esté cancelada, obviamente de parte de nosotros. Entendíamos que nosotros tenemos una deuda, la cual nunca jamás vamos a poder pagar, una deuda con el eterno Dios, que es una deuda de gratitud, que tiene que ver con la salvación tan grande que Él nos otorga, el Mesías. A través del Mesías nosotros obtenemos la salvación y de manera gratuita para nosotros. Y digo gratuita no porque no haya costado, porque evidentemente le costó al Mesías. El Mesías fue el que pagó la cuenta. Pero esa deuda de gratitud jamás tendremos cómo pagarla. De hecho, no se nos pide en ningún momento que la paguemos porque nadie puede hacer absolutamente nada para pagar esa deuda. Está pagada, saldada a favor de nosotros. Sin embargo, ese acto de salvación que el eterno Dios nos da a través del Mesías, que es nuestro Salvador y por medio de quien nosotros hemos sido salvos, nos obliga a nosotros a dar unos pasos de responsabilidad, de compromiso, y que como hijos verdaderos de Dios, nosotros estemos a paz con Él. Y nos ponemos a paz con el eterno Dios cuando cumplimos sus mandamientos, cuando cumplimos sus estatutos, sus testimonios, sus decretos. Si nosotros cumplimos los mandamientos del eterno Dios, estaremos en shalom con Dios. Estaremos en ese shalom. Por tanto, nosotros sí tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es como lo dijo el Mesías: si me aman, guarden mis mandamientos. Entendemos entonces que
un varón perfecto es aquel que es humilde, es aquel que se doblega, es aquel que se humilla, es aquel que pone su orgullo, pone su ego delante del Señor y lo doblega para hacer la voluntad del Eterno. Y ahí fue que quedamos. Entonces dice el versículo 12, el capítulo 37, versículo 12 dice: planea el malo contra el justo y cruje sus dientes contra él. Obviamente, siempre los planes del mundo serán contrarios a los del justo. Ahora bien, ¿quién es un justo? Un justo se define como aquel que vive de acuerdo a la justicia. Y recordemos que la justicia es la Torá. Siempre en las Sagradas Escrituras, cuando se nos habla acerca de la justicia, se nos está hablando de la Torá. Y el justo es aquel que vive conforme a la justicia. Así se define el justo. Es aquel que vive conforme a la justicia, de acuerdo a la justicia, según la justicia. Y la justicia es la Torá. Así que un justo es aquel que vive conforme a la Torá. Eso es justo, eso es lo que nosotros debemos entender como justo. Entonces, el justo siempre tendrá unos planes que serán conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y por eso dice, planea el malo contra el justo. Debemos ver el malo o lo malo, lo debemos ver siempre como aquello que es contrario a la justicia de Dios, a la Torá de Dios. Todo lo que es contrario a la palabra del eterno Dios, lo que es contrario a la Torá. Y obviamente este mundo está diseñado de esa manera. Y cuando digo diseñado fue porque fue el diseño que quiso tomar el mundo. Porque el mundo ha decidido desviarse del propósito de Dios. Ahora, el hecho que el mundo se haya desviado del propósito de Dios no quiere decir que entonces se le salió de control al eterno Dios y que Dios ha perdido el control de las cosas. No, el eterno Dios nunca jamás ha perdido el control de nada. Aunque el mundo haya tomado su propio rumbo y los planes del mundo sean contrarios a los de Dios, no significa entonces que el Señor ha perdido el control. No, todo está bajo el control de Dios. Vivimos en un entorno controlado y eso nos debería dar a nosotros tranquilidad y paz como creyentes en el Señor. Sin embargo, pues el mundo se ha desviado de Dios y por eso es que la palabra nos enseña que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, porque el mundo es contrario al plan de Dios. El mundo llama bueno a lo que Dios, a través de su palabra, de su Torá, llama malo. El mundo llama malo a lo que Dios en su palabra, en su Torá, llama bueno. Entonces siempre será contrario. Hacia eso es que está impulsado el hombre gobernado por el mundo. Por eso, en el caso de nuestros padres, de Adán y de Javá, de Adán y Eva, cuando ellos están en el huerto, viene la serpiente y les habla y les dice, con que Dios les ha dicho que no coman de aquel árbol. Y le responden, sí, no podemos comer de aquel árbol porque el día que comamos moriremos. ¿Y qué les dice la serpiente? No, no morirán, sino que serán como Elohim. En vez de morir, antes tendrán una vida superior como la de Elohim, como la de Dios. Es contrario, totalmente contrario. Y en este caso, nosotros debemos entender que el mundo siempre será opositor, siempre será contrario, ¿sí? Y allí nosotros vemos desde un principio cuál es el argumento o cuál es la predicación del mundo, porque el mundo también predica y el mundo predica lo contrario a la voluntad de Dios. En este caso le dice, no morirán, sino que Dios sabe que ustedes serán como Elohim, como Dios. Entonces Dios les había advertido que morirían evidentemente, efectivamente, pero le dice la serpiente, no, no morirán. Entonces hay un choque allí, es contrario. Sí morirán, dice el eterno Dios, si toman del árbol, en cambio la serpiente dice, no morirán, antes serán como Elohim. Entonces empieza a haber un choque. Entonces los planes del mundo, los planes del malo, siempre serán contrarios a los del justo y por eso irán en contra del justo.
Y por eso dice, planea el malo contra el justo y cruje sus dientes contra él. Cruje sus dientes contra él. Adonai se ríe de él porque ve que le llega su hora. Entonces, ¿qué hace Adonai respecto al malo? Pues se ríe en esa condición de él tener todo controlado, porque él no ha perdido el control. Nosotros debemos entender siempre esto. A pesar de que vivimos en un mundo tan caótico, porque evidentemente miramos cómo se comporta el mundo y es verdaderamente caótico, como cada cual haciendo conforme le place, cada cual intentando vivir conforme a su deseo, intentando implantar sus ideas, sus ideologías, y pareciera como que ese es el mundo en el que vivimos, un mundo de descontrol, un mundo donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Sin embargo, dice que Adonai, él está allí, él está observando. ¿Y cuál es la actitud del eterno Dios? Adonai se ríe de él. O sea, se ríe del hombre que cree que realmente puede escapar a su soberanía. Y es que eso fue lo que pasó con el ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, creyeron que podían llegar a tener la autonomía de tal grado que no iban a tener que dar cuenta delante de Dios. Llegarían a ser como Dios. A pesar de que estaban puestos en una condición superior, en una condición suprema, porque cuando el hombre está en el huerto de Edén, sin haber pecado, sin haber llegado a esa situación de miseria, la condición de pecado, su condición era una condición muy superior, muchísimo, obviamente superior a esta condición que nosotros tenemos. El hombre que vivía antes del pecado, el hombre antes de haber caído, tenía una condición totalmente diferente a la que tenía. Era una condición de superioridad total. Sin embargo, quiso tener más. Creyó que su condición de superioridad le permitía entonces llegar a tener más. Y en esa condición entonces deseó hacerlo. Y por eso dice que Dios se ríe. Porque el hombre, creyendo que iba a tener la condición igual de Elohim, lo que hizo fue derrumbar su condición, lo que hizo fue degenerar su condición, y en vez de aumentar, disminuyó. Por eso cuando el Señor les pregunta a ellos y les dice a ellos, ¿dónde están? Y ellos se esconden y oyen la voz del Señor en medio del huerto que les llama. Ellos tratan de huir, tratan de esconderse, porque ahora estaban bajo vergüenza, estaban desnudos, estaban en una situación de esterilidad, de infertilidad espiritual, habían decaído, ya no tenían la superioridad que debían tener. Entonces se encontraron ahora en una condición inferior. El pecado nos llevó a nosotros a estar en una condición inferior, baja. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y dice que Adonai se ríe de él, porque ve que le llega su hora. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. El malo puede planear, el malo puede trazar muchas cosas conforme a su deseo, y tal vez muchas de ellas le salgan y hasta prospere. Pero no significa que porque le vaya bien o tenga éxito en alguna cosa, estando por fuera de la voluntad de Dios, por eso no le va a llegar su día. A todos nos va a llegar el día en que tendremos que estar delante del eterno Dios. Tendremos que enfrentarnos a esa realidad, delante del juez, delante del Creador, dando cuentas delante de Él. Y lamentablemente, aquellos que creyeron que podían hacer conforme a su deseo desenfrenado, contrario a la voluntad de Dios, y que no pasaría nada, pues ese día se encontrarán de frente con el eterno Dios y tendrán que dar cuenta a Él. Y dice el versículo 14,
Los malvados sacan la espada y tensan su arco para derribar. Sacan la espada y tensan su arco ¿para qué? Para derribar. Siempre los malvados estarán allí con sus planes, queriendo derribar, con sus planes, queriendo destruir, porque el plan del hombre siempre será un plan de destrucción. El plan que es contrario a la voluntad de Dios siempre llevará al hombre a la miseria, a la muerte. Ese es el plan del hombre en esa condición de muerte, en esa condición caída, y eso es lo que nosotros, amados hermanos, debemos entender. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que pasó, porque esto pasó desde el huerto de Edén, entonces se intenta trazar un plan, como lo dice acá, los malvados sacan la espada porque quieren imponer su voluntad y tensan su arco para derribar al pobre y al necesitado, para matar a los rectos de camino. O sea, siempre el propósito es destruir a los de recto de camino. Los malvados siempre verán a los de recto, a los de recto camino, ¿sí? Como los parias, como los de menos. Y el enemigo siempre hará sentir al hombre que busca de Dios, siempre querrá hacer sentir al hombre que busca de Dios como si fuera el menos. Por eso, vuelvo al insisto, en el caso de Edén. En Edén, ellos eran superiores. El ser humano había sido puesto en una condición única y privilegiada. Fue puesto para señorear, administrar, estar por encima de todo. En Edén se le colocó en una condición de superioridad. Sin embargo, el enemigo logró llevarlo a un convencimiento tal de creer que no era la totalidad, que todavía faltaba más, que le faltaba algo y podía llegar a ser como Elohim, como su creador, como su Dios. Entonces, lo hizo simplemente. Entonces, en esa condición, el enemigo logró disparar, el enemigo logró tensar su arco para querer dañar, para querer derribar. Les hizo sentir, ustedes están en una condición todavía de inferioridad. Ustedes pueden subir. Por lo general, el enemigo trata de burlarse de aquellos que somos creyentes. Por lo general, tratan de burlarse de aquel que es creyente y le señalan de ignorante, le señalan de ser una persona que no tiene sesos, que no tiene cerebro. ¿Cuántas veces lo intentan a uno agredir verbal, psicológicamente, de muchas formas, por ser creyente? Y lo tratan de una manera como si uno fuera lo menos, para hacerle sentir de esa manera. Y de esa manera se quiere destruir. Y esa fue la forma que usó el enemigo para matar al hombre, para llevarlo a su muerte. Le hizo sentir, todavía puedes tener algo mejor, ser como Elohim. O sea, aquí eres un ser superior, pero todavía puedes crecer más, puedes llegar más arriba. Y el propósito era matarlo, era destruirlo, y lo llevó a eso. Por eso en el capítulo 3 de Génesis se nos da una descripción de la cual yo ya en algún momento he hablado y quiero volverlo a decir. En cuanto a la serpiente, ella tenía una característica. En Génesis capítulo 3, versículo 1, se dice que la serpiente era astuta, era astuta. Y la palabra que se usa allí es una palabra hebrea que es la palabra arum. Quiero aquí la palabra arum en hebreo. Cada palabra que ha sido traducida en su Biblia y en la mayoría de Biblias como astuta, ¿sí? Como esa habilidad para el engaño, ¿sí?
La mayoría de las Biblias, las revisamos casi todas, describen que era astuta. Entonces se nos muestra a la serpiente como astuta, arum, astuta, astuta. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta palabra viene de una raíz y esta misma situación es la que va a desencadenar o va a llevar al hombre a quedar en una condición particular. Esta palabra astuto, que aparece aquí en el texto hebreo, viene de la raíz aram. Esta es la raíz. Esta es la raíz. Y esta raíz significa estéril. Estéril. ¿Sí? Algo infértil. Entonces viene, la serpiente tenía esa cualidad, era astuta, arum, y viene de la raíz aram, y lleva al hombre a esa condición, porque cuando el Señor les dice a ellos, cuando los busca en el huerto y ellos están escondidos, entonces dice que ellos se vieron desnudos. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 7, por eso dice, entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ellos, y conocieron, entendieron que estaban desnudos. Y aparece la palabra erom, erom. Y aunque para nosotros una A y una E es totalmente diferente, la forma en que está escrita allí la palabra es con una letra que se conoce como la letra Ain. Se la voy a hacer acá de otro color. Permítanme, yo cambio los colores para que esta letra Ain, ¿sí? Es la letra con la que empieza. Entonces, Arum con la letra Ain, Aram con la letra Ain, Rom con la letra Ain. Ahí no es tanto la vocalización. Usted dice, pero es que yo escucho una A y luego una E y son dos. Sí, la pronunciación es diferente. Así funciona el hebreo, es diferente, pero la letra con la que se escribe es la misma. ¿Sí? Esta letra, que es la Ain, puede sonar como A o puede sonar como E en hebreo y no hay problema. Esto pasa en algunos idiomas en los que las vocales, en este caso la Ain no es una vocal, es una consonante, pero digamos en el inglés pasa eso, en que algunas vocales suenan de una manera y la misma vocal luego en otras palabras suena de otra manera. Esto pasa en el hebreo, por ejemplo, en el caso de la Aleph, en el caso de la Ain, ¿sí? Entonces, ellos conocen que están desnudos. Erom, desnudo. Erón, desnudo. Y Erón también viene de la raíz Aram. Erón viene de la raíz Aram, Aram. Entonces vemos cómo se conjuga todo esto. Entonces la serpiente era astuta, Arum, y los llevó a ellos a pecar, haciéndoles creer que eran inferiores, que no tenían ningún valor o que por lo menos les faltaba valor y que podían llegar a algo mucho mayor, y los convence, llegarán a ser Elohim, como Dios. Ustedes pueden llegar a ser Elohim. En cambio, cuando los lleva allí, en vez de llegar a ser como Elohim, lo que hace es llevarlos a inferioridad y terminan Erom, desnudos, que significa, que viene de la misma raíz, Aram, que significa estéril. Entonces, lo que vemos es que la serpiente, espiritualmente hablando, muerde al hombre, espiritualmente muerde, y el veneno de esterilidad que tenía la serpiente fue diluido, fue esparcido por el cuerpo, espiritualmente hablando, del hombre, y cuando se vio desnudo, su desnudez era esterilidad, infertilidad, comparado con el Adán inicial.
El Adán posterior, el Adán que quedó después del pecado, es un Adán que es infértil, es estéril, comparado con el Adán original, con el que no había pecado. Y en vez de haber crecido, lo que hizo fue decrecer y quedó, por eso se vio allí bajo esa condición de desnudez. Estoy desnudo, desnudo. Y esa fue su condición. Su condición entonces fue una condición de esterilidad, y algo estéril es lo que no da fruto. Entonces, por eso cuando nosotros vemos allí en el capítulo 37, versículo 14, dice: los malvados sacan la espada y tensan su arco para derribar al pobre y al necesitado, para matar a los rectos del camino. Y logró el enemigo destruir. Ahora la cuestión está con nosotros. Nosotros estamos volviendo al Señor. Cuando nosotros volvemos a Yeshua, lo que empieza a ver es un revertimiento de esta situación. Y por eso es que se nos llama a ser el varón perfecto. Porque el concepto del varón perfecto es revertir el daño causado por la serpiente. Es decir, el efecto de la mordida espiritualmente hablando, porque digamos que la serpiente los muerde a ellos en el sentido espiritual cuando hace que pequen, que vayan en contra de la voluntad del eterno Dios que les había advertido que morirían. Entonces, cuando nosotros venimos a Yeshua y empezamos este proceso de caminar conforme a su palabra de obediencia y no de desobediencia, como lo que sucedió con Adán y Eva, que desobedecieron, entonces nosotros empezamos a revertir. Lo que hacemos es que vamos ascendiendo y nos vamos yendo hacia el varón perfecto, porque precisamente Adán, cuando fue hecho como un varón perfecto. Entonces el enemigo querrá destruirnos, pero nosotros estamos allí queriendo volver a esa condición original, a la condición primaria, a la del varón perfecto. Y para esto el enemigo intentará con mucha astucia, con muchas tretas, intentará derribarnos, intentará matarnos, porque ahora estamos siendo de camino recto. Tengamos en cuenta eso. Y dice el versículo 15, sus espadas se volverán contra su mismo corazón y sus arcos serán quebrados. Eso es lo que nosotros debemos entender. Todo ese intento que el enemigo ha hecho para destruir, en realidad se le vuelve al mismo enemigo. Y nosotros debemos entender que si nos dejamos engañar y seducir por el enemigo, de tal manera que terminemos haciendo conforme a las cosas del enemigo, así como el hombre en principio terminó haciendo de acuerdo a lo que le dijo la serpiente, si nosotros terminamos haciendo lo que dice el enemigo, pues en contra de nosotros se volverá toda esa maldad. Pero si nosotros permanecemos y prevalecemos en el Señor, haciendo conforme a su voluntad, haciendo de acuerdo a su palabra, sobre nosotros no habrá maldición. ¿Por qué? Porque la maldición solamente se devolverá contra los malvados. Y recordemos, amados hermanos, que los malvados son aquellas personas que teniendo algún conocimiento del eterno Dios, de su palabra, deciden seguir el camino contrario a Dios. Indiscutiblemente, el hombre desde un principio, hablando de Adán, conocía. Él tenía un conocimiento superior de Dios. Él tenía un conocimiento de su Creador. Y a pesar de tener el conocimiento de su Creador y de relacionarse con su Creador cara a cara, se relacionaba con el Creador, lamentablemente se dejó seducir y se dejó envenenar por la serpiente con esa maldición de astucia que tenía la serpiente y lo colocó en esa condición de inferioridad. Y dice aquí el versículo 16, mejor es lo poco del justo que la abundancia
de los muchos malvados. Si hay algo que nosotros debemos entender, amados hermanos, es que de nada sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Es mejor si se trata de tener poco, pero vivir dentro de la justicia de Dios. Es preferible tener poco, pero estar dentro de la justicia de Dios y no en abundancia, apartados de Él, apartados de su justicia, siendo malvados. Los malvados, vuelvo y lo digo, son aquellos que en algún grado tienen conocimiento de Dios, pero han decidido rebelarse contra Dios e ir en contra de su palabra, de su voluntad. El Señor lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y es allí donde nosotros tenemos que mirar que de hecho esa fue parte de la tentación que humanamente recibió Yeshua. Cuando el enemigo se le aparece, el adversario, el Satán, se le aparece y precisamente le dice el Señor: todos estos reinos yo te daré si te postras inclinado, te postras delante de mí y me adoras. Te daré todos estos reinos. Y el enemigo tiene cómo ofrecer todos estos reinos porque se ha constituido en el príncipe de este mundo. Pero el Señor le venció respondiendo conforme a la palabra. Escrito está: solo el Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Entonces nosotros no nos podemos doblegar ante la abundancia de lo que nos puede ofrecer el mundo para ir en contra de la voluntad de Dios. Es preferible, si es el caso, tener poco, pero viviendo en la justicia de Dios. Y aún eso poco el Señor lo convertirá en abundancia y en bendición para nosotros si decidimos vivir conforme a su justicia. Dice aquí: porque los brazos de los malvados serán quebrados. Sin embargo, Yahweh sostendrá los de los justos. Tremendo esto. Los brazos de los malvados serán quebrados. Recordemos que el brazo, la mano, el brazo, tanto la mano como el brazo, bíblicamente, espiritualmente, representan la obra del hombre, lo que el hombre hace. Sí, por eso en la Biblia misma, en el libro de Deuteronomio, se nos advierte o se les advertía, por ejemplo, al pueblo de Israel, y obviamente es una advertencia también para nosotros, que cuando entraran a la tierra prometida y allí empezaran a prosperar y a tener abundancia, no dijeran ellos: es que mi brazo y mi mano me han traído toda esta riqueza, sino que debes acordarte que es Yahweh tu Dios el que te ha dado el poder para hacer las riquezas. Claro, el brazo es sinónimo de lo que el hombre tiene la capacidad de hacer. Y por eso dice porque los brazos de los malvados serán quebrados. En pocas palabras, toda obra de los malvados, de aquellos que en algún grado tuvieron conciencia y conocimiento de Dios, que yo creo que es la inmensa mayoría, porque mucha gente ha tenido la gran posibilidad de escuchar acerca de Dios, pero han decidido irse en contra de lo establecido y de la palabra de Dios. Dice que los brazos de ellos serán quebrados. Es decir, todas sus obras terminarán destruidas. Todas las obras de los malvados terminarán siendo destruidas, que es los brazos de ellos. Sin embargo, Yahweh sostendrá los de los justos, es decir, los brazos de los justos. Y esto nos recuerda a aquel momento decisivo, tan tremendo, de lucha, de confrontación que hubo entre Moshe, el profeta, y aquellos enemigos que se levantaron en contra de Israel. Recordemos que cuando Israel, ¿sí?, venía saliendo, muchos enemigos le salieron a Israel al paso. Entonces, allí vinieron para estar en contra de Israel, para oponerse, para que no
pudieran ir hacia esa total libertad y tomar la herencia hacia donde les llevaba el Señor, y por eso les salían diferentes enemigos. Y allí tuvieron una lucha, ¿sí? Los hijos de Israel en el desierto, y en esa lucha, en esa confrontación, hay un momento en el que el Señor le dice a Moshe que suba hasta un monte y alce sus brazos. Y allí en el desierto, en medio de esa situación, está en lo alto Moshe, y él está allí acompañado con Aarón, con Ur, y él tiene sus brazos arriba. Y los brazos de Moisés, dice la palabra que a veces los brazos de Moisés se cansaban, y los brazos de Moisés estaban arriba, pero allí los sostenían Aarón y Ur, y estaban en esa condición allí de tener siempre sus brazos arriba. Y mientras los brazos de Moisés estaban arriba, estaban en posición alzada, el ejército enemigo, que en este caso eran los amalequitas, Amalek, que era el que estaba allí luchando contra Israel, que le salió por la retaguardia, que le salió allí para impedir que avanzaran. Mientras los brazos de Moshe, el profeta, estaban arriba, los de Amalek perdían, y dice la palabra que Israel prevalecía. Pero cuando bajaba Moshe los brazos, dice la palabra que Amalek era el que prevalecía. Sin embargo, los brazos arriba extendidos de Moshe permitieron que Amalek fuera en ese momento derrotado. Y luego, en ese mismo episodio, se dice que habrá una lucha generacional, y eso nos debe a nosotros llamar la atención. Eso está en el capítulo 17 del libro de Éxodo, en donde se nos advierte que habrá una lucha de generación en generación con el Amalek, con el Amalek. Y entonces aquí nosotros podemos ver, amados hermanos, que o estamos a favor del eterno Dios o estamos en contra. Y los brazos de los malvados serán destruidos, serán quebrados. Dice la palabra allí, los brazos de los malvados serán quebrados, serán rotos. Sin embargo, Yahweh sostendrá lo de los justos. Y será el mismo eterno Dios quien sostenga los brazos arriba, nuestros brazos arriba. En ese entendimiento espiritual de los brazos arriba es una forma de rendirse delante del eterno Dios. Es una forma de rendirse. Y nosotros, entendiendo que teniendo nuestros brazos arriba, en esa condición, pues permanecemos en esa condición de santidad, en una condición de santificación. Eso es lo que nosotros debemos comprender, amados hermanos. Al tener nuestros brazos arriba, nosotros estamos rindiéndonos delante del eterno Dios, y al rendirnos delante de Él, pues lo que sucede, amados hermanos, es que el eterno Dios sostendrá nuestros brazos. En vez de que nuestros brazos sean quebrantados, porque el tener los brazos arriba es una forma de decirle, Señor, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi poder. Mis brazos están arriba porque te digo que el poder viene de ti. Tú eres el que me sustentas, tú eres el que me sostienes, y por tanto mis brazos, al estar hacia arriba, es una forma de rendición delante de Dios, de decirle, solamente tú eres el que puedes obrar. Yo no puedo hacer más allá de lo que tú mismo puedes hacer por mí, eterno Dios. Entonces nos rendimos delante de Él, y por eso es que en la Biblia siempre se nos llama a levantar brazos. ¿Sí? Levanten sus brazos, y levantamos los brazos. Y por eso, de alguna manera, vemos que una de las formas
de una persona demostrar rendición ante otra es levantando sus brazos. Por ejemplo, si una autoridad, un policía, va a detener a alguien, ¿qué le dice? Arriba sus manos, alce sus manos, pongan sus manos arriba. Entonces, la forma que la persona está demostrando que sí se rinde, que sí se somete a la autoridad es colocando ¿qué? Sus brazos arriba. Hemos observado eso por lo general. Vemos a un policía o a los policías diciéndole a alguien, arriba sus manos, tenga sus manos arriba. Y cuando las personas suben sus manos, ¿qué le está diciendo a la autoridad con eso? ¿Está bien? Yo obedezco, sí, pongo mis manos arriba, me rindo, ustedes son la autoridad, aquí estoy bajo la autoridad de ustedes, me rindo. Es una manera simbólica de decirlo. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestras manos, lo que estamos diciendo, Señor, nos rendimos delante de ti. Y nuestras manos no van a ser quebrantadas, sino que van a ser sostenidas, dice la palabra. Van a ser sostenidos nuestros brazos. Por eso dice, los brazos de los malvados serán quebrados. Sin embargo, Yahweh sostendrá los de los justos, los brazos de los justos. Nuestros brazos permanecerán sostenidos por Yahweh si nosotros nos rendimos delante de Él. Y le decimos, Señor, tú eres el que haces y toda obra, Señor, es conforme a tu propósito. Él mantendrá y sostendrá nuestros brazos arriba y no permitirá que nuestros brazos sean quebrantados y sean debilitados. Y dice por eso allí el versículo 18, pues conoce Yahweh los días de los perfectos. Mire, ¿los días de quién? De los perfectos. Recuerde que estamos usando el capítulo 37 del libro de Salmos como ya la síntesis de lo que es el varón perfecto, del varón perfecto. Y por eso dice que Yahweh conoce los días de los perfectos. Si nosotros estamos en Él, Él conoce bien nuestros días. Por eso nosotros no debemos temer. Si yo obro conforme a la perfección de Dios, y a medida que nosotros vivimos conforme a su palabra, conforme a su Torá, de acuerdo a sus mandamientos, nos vamos perfeccionando. Y Él conoce los días de los perfectos. Usted es perfecto, yo soy perfecto, en la medida que nos vamos perfeccionando en su palabra. A medida que nosotros vivimos conforme a la Torá, conforme a la palabra del eterno Dios, nos vamos perfeccionando y Dios conoce nuestros días. Es decir, nuestros días están en las manos del eterno Dios. Por eso nosotros no debemos temer por el futuro. Por eso no debemos tener esa angustia, esa incertidumbre del mañana, esa angustia que se puede apoderar de nosotros, esa situación tan terrible, desbordada por una incertidumbre sobre el futuro, ese no saber acerca del futuro. Y precisamente eso es lo que a nosotros, amados hermanos, nos permite estar en paz con el eterno Dios, que nuestros días están en sus manos. Y si nuestros días están en sus manos y nosotros estamos viviendo conforme a su palabra, pues no debemos temer, porque Él ya nos conoce y Él sabe qué nos depara en el futuro y ya tiene todo un futuro para nosotros. Y por eso dice que Él conoce los días de los perfectos. Y aunque nosotros no conocemos el mañana y no conocemos lo que vendrá, el eterno Dios sí conoce el futuro, nuestros días, lo que ha de venir. Y mire que Él dice, conoce Yahweh los días de los perfectos. ¿De quiénes? De los perfectos. Por eso es que nosotros estamos llamados a ser varones perfectos, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Yeshua en todo momento puso su vida en las manos del Padre Celestial, como hombre, como ser humano, porque Él se sometió a esa humanidad y se sujetó a esa humanidad y se sujetó así a la voluntad de su Padre. Él sabía que su vida y sus días
estaban en las manos de su Padre Celestial. Y por eso con confianza, aunque había cierta situación en su corazón humanamente, porque Yeshua padeció eso humanamente, porque Él se hizo hombre, no fue que fue un holograma allí que se apareció, no, Él se hizo hombre, se despojó de toda esa grandeza que tenía para hacerse hombre como nosotros, pero su grandeza fue depositar su vida en sus manos. Y por eso el Señor entrega su espíritu, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos. Por eso es que el salmista decía, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y por eso Yeshua dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él, Yeshua, encomendó toda su vida, todos sus días, en las manos del Señor. Es decir, nuestros días, que son nuestra vida en esta tierra, nuestros días, que son nuestra vida en este mundo, es conocida por el eterno Dios. Él ya lo conoce todo. Por eso nosotros debemos estar tranquilos y reposados, sabiendo que en el Señor tenemos esa tranquilidad. Y por eso dice, conoce Yahweh los días de los perfectos, que la heredad de ellos será por la eternidad. La heredad de ellos será la misma eternidad. Es decir, ¿cuál es nuestra herencia? La eternidad, la vida eterna. Esa es la herencia. De nada sirve ganarlo todo en este mundo si perdemos la vida eterna. De nada sirve ganar todas las cosas en este mundo yendo en contra de Dios, en contra de su palabra, si al final perdemos la eternidad, la vida eterna, estar con Él. Y por eso nuestros días son conocidos por Él. Y al ser conocidos nuestros días, los días de los perfectos, los días de ¿quién conoce Él? Los de los perfectos. Si usted y yo somos perfectos, Él conoce nuestros días. Y cuando dice que conoce nuestros días, no quiere decir que no conoce lo que va a pasar con los demás, con los que no quisieron alcanzar esa perfección. Obviamente Él lo conoce todo. Cuando dice conoce Yahweh los días perfectos, está diciendo es que Yahweh conoce que la vida del perfecto, porque los días es la vida, tendrá una heredad. ¿Y cuál es esa heredad? La eternidad. Eso es lo que Dios tiene preparado. Y por eso dice, y no serán avergonzados en el tiempo malo, y en los días de hambruna serán saciados. Cuando venga el tiempo aquel del lloro y el crujir de dientes, el tiempo aquel que solo Yahweh conoce, porque dice la palabra que hay un día que es conocido solo por Yahweh. Y ese es el día, obviamente, que se conoce en la Biblia como el día de la venganza del Dios nuestro. También es conocido, ¿sí?, como el día del juicio del Todopoderoso, que vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Será un día único y particular donde todos seremos juzgados. Nosotros no temeremos. En el tiempo aquel no seremos avergonzados. Si nosotros vivimos de acuerdo a la perfección que se nos ha trazado, que es su palabra, la palabra del eterno Dios, esa es la perfección que se nos ha sido trazada. Y si nosotros vivimos conforme a esa perfección, de acuerdo a eso que está allí trazado para nuestra vida, pues dice la palabra que nosotros no seremos avergonzados cuando venga aquel día. El día que para muchos será el día malo, el día que para muchos será el día de pérdida, será de llorar. Y por eso dice, y en los días de hambruna serán saciados, porque cuando el mundo, las naciones sean juzgadas por el Señor, será tiempo de lamento, pero para nosotros será tiempo de canción y no seremos avergonzados. En cambio, los malvados, dice acá, perecerán. ¿Qué sucederá con los malvados? Perecerán, mientras que nosotros seremos saciados, mientras que el perfecto, el varón perfecto, será saciado en aquel tiempo, los malvados perecerán.
No tendrán cómo saciarse. No habrá saciedad para ellos. Perecerán. Dice el versículo 20. Los adversarios de Yahweh serán consumidos como grosura de carneros y se disiparán como el humo. Así como el humo se disipa, así serán los malvados. Por eso se hace tanto énfasis, los malvados. Los malvados serán disipados, los malvados perecerán. En cambio, el perfecto, ese será saciado. El perfecto no será avergonzado. Mire que se revierte la situación de Adán, de Eva, cuando pecaron. Dice que ellos sintieron vergüenza. En el capítulo 3 del libro de Génesis, dice que ellos sintieron una gran vergüenza. Se vieron a sí mismos desnudos y se avergonzaron. Por eso cuando el Señor empezó a llamarles en medio del huerto, en medio del jardín del Edén, ellos se escondieron, sentían vergüenza. En cambio, los justos, los perfectos, levantarán su cabeza. Por eso Yeshua habló diciendo que cuando nosotros viéramos el cumplimiento de aquellas señales que vendrían sobre el mundo, cuando empezáramos a ver el cumplimiento de todas estas cosas, levantáramos la cabeza y estuviéramos erguidos, dice la palabra, porque nuestra redención estaría cerca. Los perfectos, el varón perfecto, tendrá su mente, su cabeza, levantada, tendrá su frente en alto. En cambio, los que se avergüenzan buscarán esconderse. Se revertirá eso. En vez de sentir nosotros vergüenza, al ser nosotros varones perfectos, llegar a la medida del varón perfecto, en vez de ser avergonzados, vamos a ser recompensados. Vamos a tener la bendición del Señor. Y por eso dice allí el versículo 20, en cambio los malvados perecerán. Los adversarios de Yahweh serán consumidos como grosura de carneros y se disiparán como el humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. ¿Qué significa esto? Que hay una gran diferencia entre el malvado y el que es justo. El malvado siempre busca las cosas para sí mismo. El malvado busca solo saciarse él, no importando que el saciarse sea contrario a la voluntad del eterno Dios. Pero el justo siempre pensará más allá de sí mismo. El justo no está ensimismado. El justo no busca solo para sí, sino que el justo incluso su vida se convierte en un ejemplo y en un testimonio que los demás puedan imitar. Entonces siempre habrá una contradicción, una oposición entre el malvado y el justo. Esto es lo que nos quiere mostrar la palabra. Por eso cuando dice el malvado pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Obviamente de este texto podemos sacar muchísimas enseñanzas, como por ejemplo que un verdadero justo es aquel que si le prestan, que si toma prestado de alguien por alguna situación, pues paga, a diferencia del malvado, que no busca pagar porque solamente está pensando en sí mismo. Pero entonces esta frase nos lleva a eso, a esa oposición que hay entre el actuar del justo y el actuar del malvado. En cuanto a sus benditos, dice el versículo 22, ellos heredarán la tierra, pero los malditos por él serán cortados. Entonces mire que al varón perfecto se le llama bendito. Lo contrario es al malvado, que es llamado maldito. Entonces tenemos, amados hermanos, que el perfecto, tenemos entonces aquí, voy a escribir acá, un plan para los que son perfectos.
perdón, un plan para los que son perfectos, que es diferente, totalmente diferente a los que son malvados. Entonces, la Biblia nos muestra, ¿sí?, una diferencia entre los perfectos y los malvados. ¿Y somos perfectos o somos malvados? ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? Eso de que perfecto no hay nadie, no. Según las escrituras, nosotros estamos llamados a ser perfectos. Obviamente, cuando estábamos apartados de Dios, ninguna perfección había de Dios en nosotros. Pero ahora que venimos al Señor, nosotros estamos llamados a la perfección. Y por eso dice aquí, en cuanto a sus benditos, ellos heredarán la tierra, pero los malditos por él serán cortados. Entonces, los perfectos serán benditos, los malvados serán malditos. Los perfectos serán benditos y los malvados serán malditos. Por eso es que el mismo Yeshua, nuestro Mesías, nos habla de que a unos pondrá a la derecha y a otros pondrá a la izquierda. A los de la derecha les dirá, vengan a mí, benditos de mi Padre. Mientras que a los de su izquierda dirá, váyanse de mi lado, malditos. Entonces, unos serán benditos y otros serán malditos. Al final, en la Biblia hay dos grupos, los benditos y los malditos, los perfectos, los malvados. Los benditos son aquellos que decidieron perfeccionarse en el Señor. Son aquellos que decidieron ir tras el modelo de perfección que es el Mesías. No buscaron excusas para decir nadie puede ser perfecto, nadie puede cumplir los mandamientos, nadie puede hacer esto. Pero si quieres ser perfecto, como le dice el Señor al hombre rico que le pregunta si puede, qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, y el Señor le dice a él, ¿estás interesado en saber qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, y le responde el Señor, si quieres heredar la vida eterna y quieres ser perfecto, entonces cumple los mandamientos. Entonces al final estarán los benditos, aquellos que buscaron perfeccionarse en el Señor, en su espíritu, en su palabra, que no tomaron en cuenta argumentos y excusas, pretextos para no cumplir los mandamientos de Dios, sino que permitieron que el Espíritu del Señor obrara en sus vidas, obrara en ellos, a fin de que realmente pudieran vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en vez de decir, es que nadie puede vivir conforme a los mandamientos, es que la ley ya fue abolida, es que la ley no es solo para judíos y no para nosotros, los gentiles, en vez de sacar todos esos pretextos, buscaban vivir conforme a la Torá y hacer de acuerdo a la palabra de Dios y buscaron perfeccionarse porque permitieron que el Espíritu de Dios los moldeara, permitieron que la obra del Espíritu de Dios fuera hecha en ellos. Esos serán los benditos. Y los benditos serán aquellos reconocidos legalmente como hijos. Al final, el Señor, a los que fueron perfectos, a los que emularon, a los que quisieron seguir el ejemplo del varón perfecto que es el Mesías, a ellos los identificará como sus hijos, porque un bendito es aquel que es reconocido y es adoptado legalmente como hijo de Dios. Mas los malditos son como los bastardos, quedarán sin herencia, quedarán sin nada, quedarán sin ser reconocidos. Por eso el Señor les dirá, yo no los conozco. No habrá un reconocimiento de ellos, no los conozco. Apártense de mí, malditos. Apártense. Violadores de la ley, apártense.
los malvados, apártense. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse a ser conforme al varón perfecto. No quisieron ser así, no quisieron llegar a esa perfección. Y por eso dice que los benditos serán los herederos. Claro, porque es que los únicos herederos son los hijos. Mientras que los malditos serán expulsados, serán cortados. Ellos quedarán sin ningún tipo de herencia. ¿A quién se entrega la herencia? Pues a los hijos. Y en el acto de ser benditos está el acto de reconocimiento, de ser adoptados, de ser reconocidos como hijos de Dios. Pero el eterno Dios reconocerá como hijos y como perfectos y como benditos a aquellos que han vivido conforme a su palabra, porque es por la palabra que nosotros nos vamos perfeccionando en el obrar del Espíritu de Dios. A medida que nosotros permitimos que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros, esa obra se va evidenciando en que cada día más y más hacemos conforme a sus mandamientos. Si queremos saber si el Espíritu de Dios está obrando realmente en nosotros, eso lo vemos a medida que vivimos conforme a sus mandamientos. Mientras más vivimos conforme a sus mandamientos, mayor es la obra del Espíritu de Dios en nosotros y mayor es la obra de perfección que se va haciendo en cada uno de nosotros. Y eso nos llevará ¿a qué? A la herencia, a ser denominados benditos y heredar de parte de Dios lo que Él ha jurado que nos daría. Mientras que los malditos serán expulsados, serán cortados, serán dejados sin absolutamente nada. Porque en su condición de malditos significa que nunca hubo un deseo en ellos de querer vivir conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, conforme a su Torá. Más bien la despreciaron la voluntad de Dios. Y si despreciamos la voluntad de Dios, pues no podremos acceder a la herencia de Dios, a la herencia eterna. Amén. Vamos a dejar hasta allí, amados hermanos, y si el Padre Eterno nos permite, continuamos el próximo estudio bíblico en Shabbat sobre la síntesis de lo que es el varón perfecto. Si esta enseñanza es de bendición para ustedes, les pido por favor que la compartan a través de sus redes sociales y le den me gusta al video de YouTube. Me gusta. Esta interacción es muy, muy importante para que el algoritmo del canal de YouTube evidencie pues que esto es algo que ha impactado y que hay mucha gente interesada para que pueda estarse replicando a través de las redes. Y compártalo. Comparta a través de sus redes sociales. Amén. Hágalo. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión, a este programa por primera vez recientemente y no se ha comunicado con nosotros, por favor comuníquese llamándonos o escribiéndonos a través de WhatsApp o de Telegram. Ahí aparece en su pantalla el número al que puede escribirnos por medio de WhatsApp o de Telegram. Si vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia. A los que viven en Colombia, sencillamente, pues 301-201-6600. No hay necesidad que le agreguen el más 57. Y si quieres conocer más de nuestro ministerio, puede entrar a nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Esta es nuestra página oficial. Ahí puede encontrar todo acerca de nuestro ministerio y puede encontrar también algunos estudios. Pero principalmente a través de nuestra página se puede inscribir a nuestras escuelas de formación ministerial. Si usted sigue estas enseñanzas es porque es una persona que le interesa conocer y profundizar más en las Sagradas Escrituras. Pues a través de nuestras escuelas recibirá formación y recibirá instrumentos que le permitirán profundizar mucho más a través de la Escritura. Recibirá formación en conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y hágalo porque es totalmente gratis, es gratuito, ¿sí? No tiene que pagar un solo peso. Entonces aproveche que las inscripciones están abiertas en todo momento, las 24 horas. Usted puede inscribirse de manera gratuita. Les agradezco, amados hermanos, la oportunidad que me dispensan, que me otorgan de poder llegar hasta ustedes a través
de esta señal, de este estudio bíblico en Shabbat. Si el Señor lo permite, nos vemos en un próximo estudio bíblico en Shabbat. Shalom.